Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva entrevista en este canal. Salvemos a los niños. Salvemos a los niños. Un título que lo dice todo y para muchos todavía no dice nada. Hoy quiero presentarles a una persona muy especial en lo que significa para mí todas las investigaciones y todas las cosas que llevo adelante con respecto al tema de los niños y todo lo que los ataca sistemáticamente, por eso el nombre del canal que es @ataque sistemático en Telegram, el canal Salvemos a los Niños. Y ella, a quien les voy a presentar ahora, tiene una carrera hermosa, y digo hermosa en cuanto al corazón que le pone a todo lo que tiene que ver con los niños y todo lo que los está lastimando. Quiero presentarles a la señora Cristina Seguí de España. Ella es periodista, es escritora y activista. No sé si decir política, pero digo activista. Ahora nos va a Bueno, explicar. política Bienvenida. lo fui durante, yo creo que 10 meses, no llegó a un año, porque es verdad que en 2014 cofundo Vox, lo cual, bueno, pues me hizo sentir muy orgullosa y me abrió, cuando salí y me di cuenta que la política institucional no es algo demasiado útil, o por lo menos no algo en lo que yo me puedo desenvolver, y me abrió muchas puertas a nivel pues comunicativo y a nivel profesional. Empiezo a escribir, empiezo a investigar en el tema que nos ocupa hoy, y que es el gran tema, porque no solo ataca a los niños, sino que destruye el equilibrio mental de las familias, destruye la economía de las familias. Y, y llega un momento en el que, cuando es aceptado, si tú aceptas que te roben a tu hijo, o si la sociedad cree que esto está legitimado con algún tipo de excusa, se convierte en un asunto pandémico, sistémico, que acaba por quebrar la mentalidad colectiva y acaba por doblar de rodillas a una población entera, y por pues conformar al individuo como una especie de muñecos. Y el Estado, de forma impune, arbitraria, obscena, consigue robarte lo que tú más quieres. Llega un momento en que uno entiende que su vida no le pertenece, ¿no? Y Ujú. te tocan lo que más amas. Y todo esto viene muy afectado por la ideología de género, ¿no? Los niños, y en este caso los niños tutelados, los niños que son arrebatados a las familias por el Estado, que no van a recuperar jamás, con decisiones administrativas de ese Estado que pasan por encima de decisiones judiciales, robos de niños institucionales sin tutela judicial. Bueno, Es yo a decir, eso, que perdón que te interrumpa, yo a eso lo sí, denominé secuestro institucional de niños y así de esa sí, manera nos referimos para saber cuando el Estado interviene y secuestra, se lleva a un niño de un hogar. sí, sí, sí. Es secuestro, robo, sustracción. Yo lo procuro simplificarlo llamándolo robo, porque eleva a la categoría de víctima en la importancia que merece a los menores. Secuestro es la coima que en un momento dado el secuestrador pide a una familia, pero en este caso se podría trasladar al dinero que el Estado o a las ONGs, mal llamadas ONGs, que siempre están impregnadas y dependientes de la ideología de género, que creen profundamente en la ideología de género, que elimina al hombre, que destruye las familias, y que se llevan el dinero del contribuyente, el dinero de los impuestos. Aquí en España, cada niño robado por las instituciones públicas a las familias reporta a estas ONGs de 4.000 a 9.000 euros al mes, Ujú. lo cual es una auténtica barbaridad. Yo me imagino que en Argentina y en el resto de Hispanoamérica, o en Iberoamérica incluso, se traduce de la misma forma, ¿no? Con unas cantidades económicas con las que una familia no va a soñar jamás. Ujú. Y sobre todo familias que siempre, 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 siempre son familias vulnerables. Ujú. Vulnerables a nivel económico, vulnerables a nivel afectivo. Hay muchísimas mujeres que han sufrido violencia doméstica real, y que son un caladero perfecto para las instituciones, porque están desprotegidas, porque no tienen recursos, porque emocionalmente están sobrepasadas, porque solicitan ayudas al Estado, y entonces es cuando estas mujeres entran en el radar de los gobiernos regionales, provinciales, nacionales, y sus hijos son arrebatados bajo expedientes de desamparo, Ujú. eh, que mienten, Ujú. que en muchísimos, muchísimos casos mienten.
y son copias y pegas en muchas ocasiones, ¿no? Sí, esto de secuestrar a los niños, yo digo secuestro porque efectivamente, tal como vos lo decís, no es algo que se hace de una manera filantrópica. No es que el Estado de manera filantrópica va y se lleva a un niño porque cree que sus derechos están siendo vulnerados, entonces le va a dar algo mejor. No, lo hace a cambio de dinero. Claro. Porque no es que el Estado lo hace de manera gratuita. Uh-huh. Ahora lo que parece es que el mundo ha perdido totalmente el rumbo y que ahora ya los padres dejaron de ser padres y ya los padres no tienen, primero que según el propio Estado, los padres no tienen derecho, porque a viva voz dicen estos países globalistas, que están todos alineados bajo una misma agenda, que los niños no les pertenecen a sus familias, que son del Estado. Sí. Y lo Uh-huh. dicen ya abiertamente, bueno, en España lo dicen hace mucho, Sí, 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 vergonzosamente, sin que se sí. pongan siquiera coloradas sus rostros por la barbaridad que están diciendo. Y también lo dicen los funcionarios aquí en Argentina, que los niños no nos pertenecen, que son del Estado, que por eso nosotros no podemos decidir y que ellos tienen que tomar una decisión. Ahora, esta ingeniería social que se pergeñó durante siglos para hacerle creer a la gente que la familia es el último lugar del mundo donde un niño tiene que permanecer, creo que hasta en muchos casos la propia familia se lo ha creído. Porque cuando vienen a sacarle a un niño, no encuentran la forma de defenderse. Primero porque es una encerrona permanente, es en total diferencia de oportunidades, ¿no? Porque es todo un Totalmente, aparato en contra de una persona. totalmente, Es inviable que totalmente. esa mujer, ese hombre, esa familia se defiendan. Sí, sí, sí. Esto es así, esto es desde la más absoluta impunidad. Y bueno, lo que te dice el globalismo, las famosas consignas del World Economic Forum, Ujú. el antro, el engendro clientelar, el laboratorio de ideas por excelencia de esta gente, es que no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú romantizas esto, cuando a ti te parece bien, cuando tú juegas con esa idea de que realmente no te hace falta nada más que tu propia espiritualidad, Ujú. las drogas, la filosofía, quedarte contigo mismo y cedes el hecho de que la propiedad privada, tu propiedad privada, que no es solo tu casa, Ujú. ya tu casa es mucho, pero no es solo tu casa, no solamente son tus pertenencias materiales. Es que cuando tú tragas con eso, estás tragando con que tampoco te pertenecen tus hijos y tampoco te pertenece tu vida, Ujú. porque estamos en un contexto de proselitismo, de perversión de los conceptos Ujú. para llamar las cosas y que no es tan difícil de descubrir. No hace falta ser un catedrático, no hace falta ser un licenciado para entender que tú no puedes llamar muerte digna a que el Estado te administre una inyección letal bajo la supervisión o bajo la última decisión de otros. Porque no es cierto que es tuya. Hay un proceso de lavado de cabeza, de inducción, de presión, muy concienzudo, que empieza siendo sutil, pero acaba siendo muy perverso y muy obsceno. Y todo el mundo ha conocido el caso de Noelia aquí en España. Cuando tú entiendes que tu vida no te pertenece, que tu propiedad privada, o que tú no puedes contar que tú tienes X propiedades, y llega un momento en que tampoco puedes decidir sobre si tú tomas decisiones médicas sobre tu propio cuerpo. Llega un momento en que el Estado ha avanzado tanto Ujú. y tú te has callado tanto, esperando que pasen de largo por la puerta de tu casa, que llega un día en que los servidores públicos que te dicen que te ayudan, que están por ti, que están pagados con el público, que son necesarios, que son tus amigos, te tocan a la puerta y te arrancan a tu hijo. Y no les hace falta un juez. Ujú. Y esto han llegado gracias a la pereza de mucha gente, mientras un grupo muy pequeño, pero con mucho, mucho dinero público, siempre de otros, pues ha labrado este tipo de perversiones, ¿no? Que por otro lado, en cuanto a los niños, no es nuevo. En Alemania, desde mediados de 1973 hasta principios de los 2000, un famoso experimento llamado experimento Kendler de un psiquiatra alemán gay que se llamaba Helmut Kendler, que fue financiado y patrocinado por el Estado, recibió muchísimo dinero público y además contó con el apoyo de la intelectualidad de la época, de escritores, de televisiones, y con el Partido Socialista Alemán, porque su experimento se basaba en que niños arrebatados a las familias, tutelados por el Estado, fueran dados en adopción
a pedófilos condenados por pedofilia. Esto no es opinativo, esto no es conspiranoia, esto no procede del terraplanismo ni de los chemtrails ni nada parecido. Esto es constatable y esto es una realidad y esto está documentado y esto está en fuentes abiertas y esto lo puede constatar cualquier periodista que tenga la voluntad o que Perdón, no crea, como creen algunos, y que lo dicen abiertamente. Que ¿Sí? tenga la voluntad ¿Sí? de, ahí se ¿Ahora? cortó y después volviste. Sí, que tengan que esto hay muchos periodistas que lo saben y lo esconden porque están de acuerdo, porque tienen miedo o porque creen que es algo que el ciudadano o que no sé, el individuo promedio no es capaz de aceptar. Y esto está pasando y la gente tiene que estar convencida de que el Estado no es tu amigo. No es tu amigo. Y te tienes que defender de él y tienes que estar preparado para situaciones en las cuales pues pensabas que nunca ibas a estar. No es verdad que los políticos roban hijos a drogadictos, a prostitutas que han caído en la drogadicción. Tampoco esto estaría justificado porque el Estado tiene las herramientas para ayudar a estas personas. Estamos hablando de mujeres que han denunciado violencia. Estamos hablando de personas que han solicitado ayudas porque no llegan a final de mes, de divorcios complicados, de personas extranjeras que llegan a un país y que pues, solicitan pues, una ayuda para empezar, ¿no? Y no es algo que nos tenga que resultar ajeno, ¿no? Bueno, vos mencionaste una palabra clave, miedo. A través del miedo han coaccionado y siguen coaccionando a la gente, a las personas en cualquier parte del mundo y en todos los ámbitos que nos imaginemos. Y yo siempre traigo este ejemplo un poco a colación. Digo, si nosotros como adultos tenemos miedo, imaginemos por un segundo qué puede pasar por la cabeza de un niño que es arrebatado del seno de su hogar, esté conformado como sea, que esté conformado mamá sola, papá solo, o mamá y papá, o abuela o tía, que es arrancado literalmente del seno de su hogar para llevarlo con extraños que además en su mayoría, en la gran mayoría de veces, son abusados, drogados, porque contémosle a la gente, para el que no lo sabe, que los centros de niños tutelados, tanto allá en España como aquí en Argentina, los niños son expuestos a abusos, a pederastia, a pedofilia, a experimentos con laboratorios. Sabemos que hay convenios con laboratorios para experimentar con los niños que están dentro de estos Sí. hogares de niños. Los tienen drogados para que los niños o no molesten o no tengan su capacidad al 100% para decir o para defenderse mientras está siendo abusado o fotografiado o maltratado. Después son llevados a familias que lejos está de ser lo ideal o lo necesario para esa criatura. O sea, ¿cuál sería el objetivo de todo esto, no? Porque el Estado se supone que es el garante de que ante la vulneración del derecho de un niño en el seno de su hogar, sea salvado, sea protegido. Cuando el Estado dice que la vulneración del derecho de ese niño es porque no come, eso es cierto, pero el propio Estado es el que está vulnerando el derecho de ese niño a que no coma. Ahora, después puede destinar, por ejemplo, en España, 4.000 o 9.000 euros por mes para darle de comer en vez de darle 1.000 euros por mes a esa familia para ayudarlos a que ese niño coma, por ejemplo, esas inconsistencias que la gente no puede procesar. Hay muchas cosas en lo que has dicho. Espero que no se me pase ninguna, pero seguro que vamos a llegar. Si se me pasa alguna, seguro que vamos a llegar en un momento u otro. Sí. En primer lugar, la gente tiene que entender que el Estado hace eso porque el Estado quiere que el individuo tenga miedo. Que cuando tú estás en tu casa no te sientas seguro. Que tú creas que los muros de tu hogar ya no son sagrados. No solo que tus hijos no te pertenecen, sino que el Estado puede disponer de tus hijos cuando quiera. Y sobre todo, si desobedeces. Por supuesto, el caladero fundamental de cualquier depredador, y en este caso el Estado lo es encontrar a una víctima sola. Sus víctimas propiciatorias preferidas son las mujeres que van a una casa cuna porque han sido víctimas de violencia y o no tienen recursos o las dos cosas. Cuando una mujer llega a una casa cuna,
el Estado, o como por lo menos aquí, yo me juego lo que quieras a que en Argentina es igual, esa casa cuna, que puede ser de titularidad privada, puede ser de monjitas, puede ser gestionada directamente por unas de estas ONGs de las que ya habíamos hablado, está obligada a pasar informes como mínimo mensuales a la administración pública. Es decir, que la administración sepa quién entró, cómo se llama, de dónde vienen, cuál es su situación de vulnerabilidad, si ha solicitado alguna ayuda, si está embarazada, si tiene un hijo, si tiene un hijo y además está embarazada. Ahí es cuando el Estado actúa, detecta a la víctima y actúa. Y hay copias y pegas para el siguiente paso, que es el expediente de desamparo. Ese expediente que va a firmar una funcionaria y un director territorial de estas consejerías de igualdad que se llaman a sí mismas feministas y que se dedican a robar preferentemente los hijos a las madres solas. Uh-huh. Después están las parejas que tienen problemas de divorcios, problemas económicos y que además estos siempre actúan igual, ¿no? Pierden a sus hijos cuando no están cerca de sus hijos. Ellos saben cómo actuar. Van a las guarderías, uh-huh. Van a los creo que se llaman allí los kindergarten de los bebés, uh-huh. Van a los colegios, si el niño va a algún tipo de clase o actividad extraescolar, se presentan en el colegio 2 funcionarios, 2 policías, sin la tutela, sin informar previamente a un juez y sin que un juez haya concedido una medida cautelar para que se lleven a ese niño. A partir de ahí es un infierno de mínimo 1 año y medio a 5 años o a no recuperarlo jamás. Porque la siguiente estrategia es forzar un arraigo en una familia ajena, artificial. ¿Cómo fuerzan el arraigo? Te citan para reuniones totalmente innanes en las que te marean, te dicen tráeme este papel, tráeme esta documentación, solicita las visitas urgentes, te las vamos a conceder en cuanto se pueda, no te informan en ningún momento de dónde está tu hijo, no te informan quién lo tiene, intentan que tú confíes en ellos, siempre con palabras amables, siempre con la misma estética. Es muy importante reconocer la estética de esta gente, ¿no? Siempre presente la ideología de género, el color morado en todas partes, el antifascismo, el antirracismo, todas estas basuras que no te conducen a ningún lado más que tener una coartada para poder robar niños. Y te intentan convencer de que no actúes con un abogado. Si tienes la suerte, porque la gente con pocos recursos no puede pagar un abogado. ¿Qué hace? Pide justicia gratuita, que no es gratuita. Ese abogado va a tener que hacer suyo algo que es una temeridad y es ir contra la administración pública, que es un monstruo que va a actuar contra ti por lo que en España podrían ser 300 euros en un procedimiento de años. 300 euros. O sea, aquí no hay ningún abogado que haga nada por menos de 2.000 o 3.000. No sé en Argentina, pero os puedo garantizar que tienes que tener mucha suerte para dar con un abogado al que le importe y con un abogado que esté preparado y que sea especialista en este tipo de cuestiones porque la administración actúa al margen de la justicia. Claro. ¿Quiénes son las familias? ¿Qué ocurre después con esos bebés? Que hay tipos y tipos de bebés. En España lo mejor es quitar a bebés. Los niños enfermos son muy inconvenientes porque son una molestia, pero también los quitan. Sí, pero también los quitan y esos pagan más. Efectivamente, sí. O si son menores extranjeros que provienen de otros países, en España, de Marruecos o de Argelia, los llamados menores no acompañados. Y de Ucrania también. He sabido de contingentes de niños de Ucrania que han llevado ahí, han desaparecido. Los contingentes enteros. Efectivamente, sí. El último caso conocido, me reuní con ellos esta semana, yo creo que no llega ni a 4 días, una familia, una pareja ucraniana que el primer argumento es que el niño tenía el síndrome del niño zarandeado. No tenía el síntoma del niño zarandeado, es que el niño nació, hubo que sacarlo con forceps. O sea, se lo quitaron del hospital. Que ese es el otro sitio donde ellos prefieren quitarte a tu hijo antes de que puedas darle de mamar. Uh-huh. Luego, ¿qué ocurre? Que esta familia, esta pareja pide una ayuda que no les conceden y les conceden otra distinta. Entonces, ¿qué hacen? Rechazar la segunda ayuda porque no correspondía a las necesidades que ellos tenían
y al rechazar esa ayuda, la administración pública tiene la excusa para decir que son padres irresponsables. Que no aceptan ayuda. Efectivamente. El tercer factor en este caso, y uno de los preferidos en todos los expedientes de desamparo, aunque hayan análisis médicos, aunque haya un aval familiar detrás que niegue rotundamente que tienen ese problema, es que sean alcohólicos. ¿Cómo puedes contradecir tú que tú no eres alcohólico? Si además nunca te vieron beber. ¿Cómo puedes hacerlo? Si te han quitado a tu hijo en el hospital, se ha activado un protocolo bajo cualquier circunstancia en un hospital, no te conocen, te hacen análisis, no tienes alcohol en la sangre, tampoco drogas. Las drogas, la mayoría, duran en el cuerpo durante un tiempo largo. Incluso si te quitan a tu hijo y vas a hacerte los análisis que te requieren y demuestras durante 6 meses que tú no tomas drogas, da lo mismo. Ese expediente de desamparo ya dice que tú tomabas drogas. Estos bebés que son, como digo, las víctimas favoritas, en España, no lo sé si en Argentina también, pero también me juego lo que quieras a que ocurre lo mismo, se están dando a parejas LGTBI afines al color político. No al que gobierna, sino al color político que paga la ideología de género. Sí. O sea, los centros tutelados siempre están gestionados, siempre son los cuarteles de invierno de la extrema izquierda. Y luego, cuando llega un gobierno de otro color, de derechas, liberal, como lo quieras llamar, no desmantela eso, porque son funcionarios protegidos, sindicalizados. No lo desmantela, tienen problemas. El tema de los niños es muy incómodo, es muy feo, es muy desagradable. Encima, van a por ti, como tú te enfrentes a ellos, te lo aseguro. Entonces, estos niños son dados a parejas LGTBI. Yo ahora mismo me enfrento a 4 años y medio de prisión por contar un caso. Ah, mira vos, contémosle a la gente. Bueno, este tema es, y además con sentencia del Tribunal Supremo, esto es irrefutable. Una niña en 2018, el 1 de enero de 2018, se la llevan, está arrebatada a una familia, a la madre, en este caso, del hospital de Castellón. Castellón la provincia de Castellón está en la Comunidad Valenciana, en la región de la Comunidad de Valencia. Y se la llevan. Sin más, durante este tiempo, 9 meses, transcurren 9 meses en los que la administración llega a demandar al padre para que el padre no pueda registrar a la menor. Y ellos puedan aducir en el expediente de desamparo que esta menor no ha querido ser registrada por el padre. No, en este caso la administración actúa contra el padre para que no la dilatar los tiempos, que esto es algo que son expertos. Exacto, forzar un arraigo con otra gente y un desarraigo con su familia biológica. Robar la identidad a un hijo. Que el niño no sepa de dónde viene, porque tiene los ojos azules, quiénes son sus padres. Esto es maltrato infantil. Esto es corrupción infantil y maltrato infantil. Bueno, esta menor es asignada ilegalmente a una pareja LGTBI de un señor que tiene una organización LGTBI llamada Miral Candeturia y que tiene dentro de esta organización a una señora que es la secretaria de Infancia y Adolescencia del partido gobernante en ese momento, del Partido Socialista. Este señor inunda su perfil de Facebook con su amistad y con fotografías con los que asignaban a esos niños. En este caso era la consejera de Igualdad, hoy imputada por 2 asuntos, llamada Mónica Oltra. Esta señora está investigada ahora mismo en la Comunidad Valenciana por encubrir los abusos sexuales a una menor tutelada a manos de su marido. Su marido está en la cárcel. De su ex marido, que además es argentino, le cuento acá. Exacto, Jorge Icardi, sí señor, sí. Exactamente, argentino. Bueno, en ese momento no era ex marido, en ese momento era marido. Sí. Y ella sigue conviviendo con él durante 8 meses después de que le llegue el caso, la denuncia, a su casa. Y ella tenga conocimiento de esto. Bueno, pues ella está investigada por esto, por encubrirlo. Si quieres luego entramos a decir por qué. Y está investigada también en el asunto que te estoy contando de Castellón por detención ilegal de menor, coacciones a la familia y prevaricación y desobediencia a la justicia. ¿Por qué? Porque durante 4 años y medio esta administración feminista, con 2.100 millones de euros de presupuesto, pone para sí los recursos públicos con el fin de desobedecer sentencias judiciales
3 sentencias de primera instancia, de Audiencia Provincial y de Tribunal Supremo, que dicen que este acogimiento ha sido irregular y que dan muchas explicaciones sobre cómo ha sido hecho y que esta menor tiene que ser reintegrada a la familia. Durante 4 años y medio se niegan. Durante 4 años y medio esta niña no sabe quiénes son sus padres. Por supuesto, el padre no lo va a conocer jamás porque el padre se quitó la vida en el proceso. La madre y los abuelos consiguen recuperar a su nieta después de 4 años y medio, a pesar de que los funcionarios públicos en el punto de encuentro les dicen: quitad la querella porque si no, no vais a ver más a vuestra nieta en el punto de encuentro. Por fin la tienen, la recuperan y, como yo publico la identidad de estos acogedores ilegales o sus relaciones políticas, me acusan de la fiscal especialista en biogen y en delito de odio, me quiere meter 4 años y medio en prisión por revelación de secretos y por odio al colectivo LGTBI, que es la carta que siempre juegan, ¿no? Son impunes porque son LGTBI. Ahora, no hay ninguna corporación que defienda a los niños, porque el colectivo LGTBQ+, y bla, 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 tiene millones de dólares a su disposición para defenderse de lo que quieran. Ahora, los niños, que se supone son sagrados y que no se los puede, no se puede hacer nada de lo que le están haciendo a los niños, no los defiende nadie, ni siquiera la Declaración Universal de los Derechos del Niño. No hay nada, ningún tratado. No, es que les da igual. Claro. Les da igual. Si no les importa nada la justicia de su país, ¿cómo les va a importar la Declaración Universal de los Derechos de los Niños? No importa, están al margen de la justicia. A mí no solamente me llegan madres y padres víctimas directamente, me llegan abogados y me dicen: no puedo hacer nada con esto. O sea, no soy una persona favorable a la mediatización pública de ese caso. Pero es que no tengo otro camino. Cuéntalo. Y tú tienes que ponderar y entender que si tú cuentas esto, van a ir a por ti. Porque van a decir que tú estigmatizas al menor. Por ejemplo, en mi caso, si tú buscas este caso, lo que ves es que yo estoy... se me piden 4 años y medio de cárcel por publicar datos de una menor acogida por una pareja LGTBI. Eso es mentira. Es el escrito de acusación falso de la fiscal de delito de odio y biogen, amiga personal de Mónica Oltra, a la que Mónica Oltra le presenta un libro, y que sabe que lo que yo publico son los datos del acogedor de la menor. En ningún caso publico absolutamente nada de la menor. Por cierto, que no mientan, porque esta niña felizmente no está acogida por una pareja LGTBI. Está recuperada por su familia biológica, por sus abuelos y por su madre. Y por fin los pudo conocer después de 4 años y medio. ¿Qué edad tiene ahora? Esta niña ahora tiene o sea, ¿cuántos 6 años años, 7 años. Quitaron? 6, porque fue en el 2018, exactamente, tiene 8 años. Va a hacer 8 años. Va a hacer 8 años ahora. No hay manera de compensar esos 4 años primordiales en la vida de un niño, en su relación con su familia y de su familia con ellos, ¿no? No hay forma de que lo compensen. No te van a indemnizar, no. Nada, pero más allá de eso, más allá de la indemnización, es asqueroso, porque no sé qué otra palabra poner, pero es asqueroso que todo este aparato diga que uno no puede nombrar a ningún funcionario, que uno no puede nombrar a un juez. Cuando la gente de ahí de España que yo entrevisto me dice: no podemos nombrar a un juez porque nos meten presos. Digo: pero ¿cómo no vas a poder nombrar a un juez? A mí no me entraba en la cabeza. Me decía, no es delito, pero van a ir a por ti. Exacto. Yo lo hago. O sea, quiero decir, yo lo hago. Yo expongo a los funcionarios. ¿Pero por qué no vamos a poder hacerlo si nosotros le pagamos el sueldo con nuestros impuestos? Son nuestros empleados. Al funcionario, ellos aducen a que al funcionario se le presume un criterio de veracidad que de alguna manera hace que tenga una ventaja cualitativa, no solo sobre el que informa, sino sobre sus víctimas. Es decir, como un funcionario que además ha mentido, yo te estoy demostrando que ha mentido en un expediente de desamparo, que además ha pasado por encima de la justicia, que además desobedece cuando ya las hay, sentencias judiciales. ¿Y cómo me dices que sigue gozando del beneficio de la veracidad por ser funcionario público? ¿Cómo es esto? No son tampoco policías, no son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son funcionarios. Y son gente
fervientemente, compulsivamente y obsesivamente convencidas de una ideología muy concreta. Y es aquella que no solamente entiende que tus hijos no son tuyos, sino que se puede hacer lo que quieran con tus hijos. Porque hemos hablado de la cifra que cuesta un niño al contribuyente, pero que el Estado se queda mediante determinadas mordidas ilegales a esas organizaciones. Si el Estado no ayuda a la familia a salvar esa situación complicada mediante la cual pierden a sus hijos en pro del bienestar superior del menor, ese dinero debería de guardarse. Por lo menos un remanente importante de ese dinero debería de guardarse en una bolsa en una cuenta bancaria para que ese chico cuando saliera tuviera unos recursos. Porque ni siquiera la educación que les dan en esos centros tutelados está por encima de lo que sería basura. O sea, la mayoría de los niños que salen de los centros tutelados salen medicados, víctimas de cuartos de castigo, sin capacidad intelectual para desenvolverse en la vida y ser personas funcionales y competitivas. Salen después de haberse convertido en delincuentes porque se escapan. Porque es evidente que a un funcionario nunca le va a importar lo que hace un hijo como le va a importar a un padre. Y ese padre ya no está presente en la vida de un hijo. No tiene un referente espiritual. No tiene una persona que mataría por él. Y eso es lo que hace falta durante la infancia de un hijo. Y por eso lo roban. Y por eso te privan de que estés cerca. Para convertirlo en un despojo. Y ellas salen prostituyéndose. Con 20 años ya tienen 2 o 3 hijos, de padres distintos en algunas ocasiones. Y cuando salen, con suerte, tienen 500, 1000, 1500 euros, no tienen más en una cuenta. 1500 euros durante 10 años de su vida, 7 años de su vida, 5 años, 17 años de su vida, 18 años de su vida, multiplica 365 por 18 y después por 9000. Es una fortuna. Ese dinero fue a parar a manos de funcionarios, a manos de psicólogos y a manos de gente que participa en un circuito de sustracción de menores y que se dan en países avanzados, democráticos, feministas. Esto no pasa en África. Claro. O sea, esto no pasa en Ghana, esto no pasa en Burkina Faso, esto no pasa en sitios donde la gente se muere de hambre, porque son sitios donde tienen claras cuáles son las prioridades vitales de las personas y donde tienen mucho más claro que nadie cuáles son los derechos de las personas. En una tribu que no tiene que comer, la gente entiende que se tienen que cuidar, que los hijos son de sus padres. Bueno, aún así hay bastante tráfico de niños en esos países. Claro. Hay mucho tráfico. Sí, pero siempre viene un depredador avanzado. Sí. Siempre viene alguien del primer mundo. Sí. Y el primer mundo no es algo malo. El problema es aquellos sitios donde se ha dejado que el Estado invada absolutamente todo. ¿No? ¿Cómo llegaste vos a todo este tema de los niños, digamos? ¿Es algo que vos siempre viste, algo que siempre percibiste, o un día te llegó alguien con una historia y empezaste a tirar de ese hilo? No, empiezo a tirar del hilo cuando se conoce aquí el caso de Mónica Oltra. Mónica Oltra es una política feminista de izquierdas súper conocida, que hasta entonces, bueno, pues el típico político populista, marxista, que se pone las camisetas y hace política barata basada en las emociones. Y bueno, pues esta señora llega en 2015 y se convierte en vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, pues una región donde viven millones de personas, y empieza a manejar un presupuesto de 2.100 millones de euros y, por tanto, como los centros tutelados, la sección del menor depende de las consejerías de igualdad siempre, bueno, pues empieza a tutelar a miles de niños. Y en ese momento salta el escándalo de un tutor en un centro tutelado que agrede, que viola con prevalimiento y en repetidas ocasiones a una menor de 13 años en uno de estos centros, y se conoce que es el marido de Mónica Oltra. Cuando yo veo la sentencia de esa condena, observo que la sentencia de la condena al marido
habla de un informe parajudicial e ilegal. Parajudicial es al margen de la justicia, luego son sinónimos de ilegalidad. Perdón, Ese informe... para la gente que no conozca el caso, esta persona, el ex marido de Oltra, era un educador, digamos, era una persona que convivía dentro de los centros tutelados. Exactamente, un argentino, señor argentino, sí. La segunda pareja de Mónica Oltra, que llega milagrosamente, no se sabe cómo, ¿verdad?, a un centro tutelado dependiente de su esposa. Y cuando está en este centro tutelado se dedica a abusar de una niña. Presuntamente de 3. Yo tengo noticias de 3, pero tengo noticias también de que 2 fueron presionadas, presuntamente. La que no fue presunta fue esta, que en una de las escapadas del centro, se escapaba muchas veces, se escapa con una amiga y se encuentran a la policía y la amiga le dice a la policía lo que le está pasando a su amiga. La policía se presenta en el centro y la directora del centro le dice: no os preocupéis, nosotros ya estábamos con esto, ¿no? Los disuade de hacer absolutamente nada. Ellos informan por conducto reglamentario, como es obligado, a la Fiscalía de Menores, menos mal, y la Fiscalía de Menores ordena una orden de alejamiento del agresor sexual de la menor a la menor, salida de un juzgado, que luego en 2022, gracias a la instrucción de este caso, hemos sabido que escondieron y que nunca alejaron. Bien. Perdón, y ahí te hago otro paréntesis. Sí. No solamente a él no lo alejaron, decime si estoy equivocada, sí. A la que alejaron de ese entorno mal conocido era a la niña. En vez a de los meses, a él, correcto. Correcto. A los meses la alejan a ella, la cambian de centro a ella. Pero a los meses. Creo recordar que fueron 3 meses, 90 días, para alejar al agresor sexual. En todo caso, esta orden de alejamiento fue cuñada en 2 ocasiones en Consejería de Igualdad, por la Consejería de Igualdad de su esposa, y se guardan. Nunca se utilizan para alejarlo. Se aleja a la niña con un pretexto, la orden de alejarle a él. Claro, si la alejan a él, tienen que utilizar la orden. Claro. Con lo cual la alejan a ella con otro pretexto, que se portaba mal. Entonces, en la condena, a este señor lo juzgan. Al juicio de este señor, donde ella era la víctima, por cierto, ella llega esposada a declarar, aunque el acusado era ella, llega esposada por el gobierno más feminista de la historia. Y en la sentencia de él se habla de un informe parajudicial que constaba de un informe psicológico encargado por la consejería a un instituto psicológico privado llamado Instituto Spill, pagado con dinero público. Tú no puedes abrir una vía de investigación administrativa cuando hay una vía judicial abierta, porque eso es prevaricación. Es una manera de obstruir a la justicia. Entonces, esta investigación administrativa no va encaminada a ayudar a la menor, va encaminada a desacreditar a la menor, a manchar a la menor, a decir que la menor se había inventado la agresión, a decir que la menor era problemática, a dar todos los datos personales de la menor en este informe, lo cual está prohibido por la ley de víctimas de abusos, la ley europea de víctimas de abusos sexuales, y habla del abusador como persona afectada. En ningún caso se dice el nombre. Evidentemente se anonimiza el nombre para protegerle de la prensa. Tampoco hacía mucha falta porque la prensa está totalmente prostituida, ¿no? Y entonces, cuando yo leo esta sentencia me doy cuenta, yo tengo una asociación que se llama Gobiérnate, hablo con mi abogada y le digo, léete esto porque aquí reconoce que hay un informe parajudicial, presentamos una querella, pedimos la imputación de determinados funcionarios que están involucrados en los pasos necesarios para llegar a la elaboración de ese informe, incluyendo a la directora del centro psicológico, incluyendo a la directora del centro tutelado, incluyendo a Mónica Oltra, incluyendo a muchísima gente, y ahí se forma un periplo de años, ¿no? Lo que hay que decir es que este informe psicológico, una vez obtenido, obviamente favorable a Mónica Oltra en los términos en los que te he explicado, se guarda en un cajón, en el cajón personal de la casa de Mónica Oltra, se guarda 2 años hasta que el abusador es juzgado en 2019, desde 2017 a 2019. Y lo guarda para entregarlo a la defensa de su marido. Entonces, ella en un alarde de esa sensación de impunidad de la que suele gozar esta gente, hace varias declaraciones. Cuando nosotros querellamos, empieza a decir que yo soy una persona de extrema derecha, que hay lawfare judicial, ya sabes este término
con el que pretenden blindarse de absolutamente todo, Ujú. y a decir que... Y reconoce que ella investiga, ordena a su jefe de gabinete de comunicación ver qué ha pasado en cuanto ellos se dan cuenta, porque claro, porque querían ver qué pasaba en pro de los menores, ¿no? Lo cual era mentira, fue una maniobra de obstrucción a la justicia. Y esta persona a la que le ordena investigar, por cierto, es su primer marido, antes de este señor argentino, de Icardi, y que también está imputado en este asunto. Y bueno, a partir de ahí todo se hace público y empieza a pedirme ayuda muchísima gente. Muchísima gente. Se hace público el asunto de Castellón. Yo animo a la gente a que vaya a mi perfil de X a ver el tuit fijado que yo tengo en el que explico por qué se me piden los 4 años y medio de prisión y quiénes son los acogedores ilegales de la segunda menor, de la bebé, también de este asunto en el que estaba investigada Mónica Oltra. Y, y bueno, yo me empieza a llegar toneladas de solicitudes, toneladas es una forma de hablar, pero para Sí, que lo sí. entiendas, la última vez que yo recibo un correo pidiendo ayuda fue anoche, Ujú, en el que una mujer de Badajoz me dice que le han quitado a su hijo, que tiene 11 años, y que lo están medicando con un antipsicótico, ujú. que su hijo no estaba enfermo. Estos son antipsicóticos que están bueno, pues utilizados en los centros tutelados para doblar la voluntad, para volver más manejable, para narcotizar Ujú. a los menores, porque evidentemente no tienen la voluntad de invertir tiempo en ellos, ni de hablar con ellos, ni de ver qué les pasa, ni son gente especializada en menores, ¿no? Son gente que ha quedado, que hay que recolocar de listas políticas, bueno, en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, en este caso gentuza, y Ujú. cuando hay un profesional de verdad sale totalmente por patas, ¿no? de estos centros, ¿no? No quiere saber Es, nada, no quieren estar involucrados. es la mano de obra barata, como decimos en general, cuando dentro de una estructura criminal hay una parte de esa estructura criminal que es la que no tiene ni que pensar por sí mismo, ni cuestionar, ni ser inteligente, ni tener autonomía intelectual. Es esa parte que les va a hacer todo el trabajo sucio y a partir de ahí tienen todos los caminos habilitados, porque en realidad Claro, son los que firman, son los que no dejan entrar a un padre a un instituto de niños exacto. tutelados, es el que La, mantiene drogado al niño, el que le da de comer, no sé, polenta con gusanos. sí, Es ese mismo que permite y es parte de todo eso, la mano de obra barata que a ellos les debe costar, no sé, quizás 500, 600 euros por mes, que es lo que les es el debe ser el eslabón que se sueldo. mancha. Claro. Sí. Ese es el eslabón que se mancha. No solamente lo hacen por dinero, Ujú. aunque también, evidentemente. Si normalmente esta gente está contratada por determinadas organizaciones que se llevan muchísimo dinero y ellos a lo mejor se llevan lo que tú has dicho, 700, 1000 euros, Un y esa sueldo. organización, Es claro, simplemente no perder el trabajo. sí, pero ese dinero, esos 4000, 9000 euros al mes, dependiendo de la región, dependiendo de la tipología del niño, ese dinero es fagocitado mensualmente por estas organizaciones que les dan X mordidas mínimas a estos individuos, y que no solamente lo hacen por dinero, son individuos que lo hacen por estar cerca de niños, para propósitos como los que hemos hablado, que se les permite ir sucios, se les permite dormirse, se les permite ser perezosos, se les permite abusar de niños, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he conocido muchos casos así en España. La cifra extraoficial que manejaba hace 2 años atrás, más o menos, era de 300.000 niños tutelados. No Sí. sé hoy cómo estará, pero el gobierno español, con mucho orgullo, y siempre lo cuento, dio una nota en el diario El País, si no recuerdo mal, hace unos 2 o 3 años atrás, en donde decían orgullosos que ellos aspiraban a tener 700.000 niños tutelados, que eran la cantidad de niños que ellos decían que estaban pasándola mal, ¿no? A los que les estaban vulnerando sus derechos en sus hogares, en sus casas, en sus familias. Con lo cual, Claro. esta cifra de 300.000 niños tutelados extraoficial no queda descolgada de esta cifra de la aspiración de los 700.000. No, y va a subir porque ten en cuenta que en España existe el problema de la inmigración ilegal procedente del norte de África, de Marruecos, de Argelia, con los llamados menores no acompañados, los famosos MENAS, Ujú, y que además reportan más dinero al Estado. ujú.
exacto. Reportan 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 euros al mes y bajo cuyo amparo además se forman auténticas mafias. Hace 2 días se publicaba una en la que venían padres marroquíes y abandonaban a sus hijos para que esos hijos, para recibir el dinero, esos niños, y que después se domiciliaban en no sé dónde. Todo esto conlleva el levantamiento de determinadas tramas de corrupción, de organizaciones criminales siempre relacionadas con la infancia. Y desde luego hemos visto también muchas veces, desgraciadamente, en España, cómo estas menores son prostituidas, salen regularmente de estos centros porque tienen permiso, porque se escapan y a nadie le importa absolutamente nada, se prostituyen y vuelven a los 2 días o cuando hace falta, y estas niñas son arrebatadas a sus padres para acabar en una página web o para acabar en un foro de la Deep Web o de determinados grupos de WhatsApp o de Telegram donde, bueno, pues este tipo de sujetos aberrantes pues abusa de ellas por 20 euros o por unos zapatos, ¿no? O, como ha pasado, no es la mayoría de los casos, pero con que le haya pasado a un niño es una barbaridad. Niños que aparecen, por supuesto, sin órganos, ¿no? Claro, Fallecidos, claro. claramente, pero vaciados. Con lo Sí, cual, sí. el tráfico de órganos es otra punta más de esta trama siniestra que tiene a los niños de rehenes en como una especie de loop, ¿no? En donde el tiempo no pasa, pero para ellos no No, pasa. son niños para todo y hay muchos niños, hay una cantidad incalculable, obviamente, de niños, pero cuando hablas con profesionales del sector, bueno, no solamente del sector público, de las asistentes sociales que se echan las manos a la cabeza con esto, hablas con policías y hablas con mucha gente que dicen, no, es que hay muchos desaparecidos en España. Y estos niños forman parte de ese grupo de personas desaparecidas que llevan X años desaparecidas. Y a nadie le importa. A nadie le importa, y a lo mejor sus padres los están buscando, porque se los han quitado, Ujú. pero no saben dónde están. Sí, sí, yo conozco un caso, porque la verdad es que no da la vida, el tiempo en la vida para investigar tantos casos, pero conozco un caso en donde hace 20 años que lo está buscando a su hijo. Claro, 20 años claro, y nunca logró dar con ella. Le habían quitado todos sus hijos, como 4 o 5 hijos, y uno de ellos, el menor de todos, nunca lo pudo encontrar. claro. Es más, otra cosa que hacen es, por ejemplo, a esta mujer Carmen, cuando veas la nota, cuando veas esta nota, estoy hablando de vos, le han dicho las asistentes sociales, inclusive cuando se enteraban que estaba embarazada, que no, que tenía que abortar. O sea, la indicación de las trabajadoras sociales a las mujeres es tenés que abortar. Mira, hay una chica ahora mismo, no voy a decir su nombre, aunque podría, y ella va a ver este programa seguro, y esta chica llega a mi conocimiento porque me pide ayuda también. Esta chica viene de la Comunidad de Madrid, pero pide ayuda en una casa cuna en Valencia. Ujú, Esta chica llega a mí hace 3 semanas. ujú. Y a esta chica le quitan un bebé en enero de 2026, hace unos meses. Y le quitan a su bebé de 18 meses. Todavía no sabe dónde está. Y se lo quitan porque el niño se desmaya en la casa cuna donde ella solicita ayuda. El primer error es ir a una casa cuna. Claro. Siempre. Bueno, pues van a urgencias, hay un informe de urgencias, hay un auto judicial de un juez que dice que no hay ningún delito, que este niño tenía un problema gástrico con las comidas. Lo mismo dicen el informe de urgencias del hospital público, de la FE. No, el hospital no es la FE, es el clínico. Ahora dudo si es el clínico o es la FE. Ujú. Bueno, no sabe nada de este hijo. Pero no solo eso. Es que estando hospitalizada, está ahora embarazada de 8 meses y medio, a punto de 9, si no los ha cumplido ya, le dicen que le van a quitar a su hijo. Pero se lo dicen de forma muy perversa. Le dicen, bueno, se acerca el asistente, estoy aquí porque nos has informado, has firmado un documento para dar a tu hijo en adopción cuando nazca. Y ella les dijo, yo no he firmado nada, absolutamente nada. Yo no he firmado nada de esto. Habéis falsificado mi firma. Bueno, le van a quitar a su hijo. Te garantizo que se lo van a quitar. Ujú. ¿Tú sabes lo que es estar embarazada de 8 meses y medio, habiéndote robado un niño, no pudiendo pedir ayuda a nadie?
sabiendo que en cuanto tu hijo salga, te lo van a quitar. Y te lo van a quitar y no te van a dejar tocarlo. Te lo van a quitar. Bueno, en este caso Esto, tiene que cambiar de comunidad, ¿no? Es algo que... ese es el consejo que yo le he dicho, que Sí. salga huyendo al amparo de sus padres. No solamente cambio de comunidad, que no entre en la órbita de ningún organismo público. La obscenidad con la que esta gente actúa llega a tal extremo en la que le dicen que si se le ocurre irse de la casa cuna, la van a poner en busca y captura. En busca y captura porque no ha cometido ningún delito ni está acusada por nadie absolutamente de nada. De nada. Se da la circunstancia de que esta chica tiene una sentencia, es víctima de violencia con sentencia firme. Esta chica vulnerable, a la que, según las consignas feministas, es un colectivo de riesgo y que debería de recibir ayuda en lugar de destrozarle la vida, ¿no? Bueno, pues se va a quedar sin hijos. La verdad es que siempre me quedo sin palabras, porque es que no hay forma de que a una persona con un mínimo de sentido común le entre en la cabeza o normalice que todas estas barbaridades que vos contabas de los niños en España, que te aseguro son calcadas aquí en Argentina y son calcadas en todos los países del mundo a donde ha arribado esta agenda perversa, esta Agenda 2030, Agenda 2045, Agenda 2050, agenda globalista, una agenda que pretende, siempre lo digo, siempre lo decimos todos los que hablamos del tema, pretende destruir al ser humano y de la forma más asertiva que puede provocar esta eugenesia es, por supuesto, devorándose a los niños. Exactamente, exactamente. Yo lo que sí que me gustaría es, de una manera constructiva, aconsejar a la gente que estuviera en una situación así qué es lo que puede hacer. Y desgraciadamente empieza un camino muy complicado en el que se van a tener que profesionalizar en la recuperación de su hijo. No hace falta tener grandes conocimientos, hay que entender que hay que asociarse enseguida, hay gente afectada por lo mismo, hay que buscar asociaciones desde el minuto 1, graben todo, graben absolutamente todo desde el momento en el que le tocan a su puerta y viene un funcionario. Sí, espera un momento, pónganse a grabar con lo que tengan, con teléfonos móviles, con grabadoras, con las dos cosas. Cada vez que tengan que asistir a servicios sociales por cualquier reunión, bajo cualquier pretexto, graben todo, descárguenlo, guárdenlo en un disco duro, fechas, de forma ordenada, y en el momento en el que tengan ustedes un abogado, desde el minuto 1 también esto es muy importante, el abogado tiene que impugnar en la justicia, impugnar. Todo lo que se haya hecho es falso. Impugnen en la justicia. Aunque tarden, impugnen. No pierdan el tiempo en la administración. No vayan a reuniones en las que le digan a ustedes, vayan, pero no digan, en ningún momento acepten, que la mejor idea o lo mejor que ustedes podrían hacer es obedecerle a esa administración eludiendo el conocimiento y la acción de la justicia. La justicia desde el minuto 1, con todo grabado. Amplíen constantemente estas denuncias. Impugnación de abogado y nunca confíen jamás en la administración. Les van a engañar. No importa lo que les sonrían, no importa las buenas palabras, no importan nada. Nunca se fíen. Siempre hay un policía bueno y un policía malo en la administración. Y el policía bueno se va a convertir en tu madre, en tu hermana, en tu mejor amiga, pero no lo es. No lo es. Es una organización criminal, tenemos que entender qué es esto. Y dentro de la organización criminal no hay ninguno bueno. Alguno puede parecerlo, como bien vos lo dijiste recién, jugando al policía bueno y al policía malo, porque si van todos como al ataque en jauría, bueno, por ahí alguno... Su misión es que no actúe la justicia. Su misión es que no vayas a un juez, ni vayas a un abogado, ni vayas a la policía. Esa es su misión. Sí. Inclusive sé de padres que les censuran las redes sociales cuando publican las fotos de sus hijos buscándolos. Como yo digo, hacen su propio habeas corpus, ¿no? Publican las fotos de sus hijos a ver quién tiene a sus hijos. Bueno, es que la administración puede actuar contra ellos. Ten en cuenta que cuando la administración te quita a tus hijos, son los custodios de tus hijos, tienen la patria potestad de tus hijos y pueden ir contra ti por publicar fotos de tus hijos.
Pero vos no podés hacer nada contra una administración que de manera ilegal te secuestró, te robó, te quitó a tus hijos. Es muy loco. Mira, cuando te quitan a un hijo, te quitan todo. Te quitan todo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Acabar en la cárcel? No, no vas a recuperar a tu hijo que no te quito. Ujú. Yo acabaría en la cárcel por matar a aquellos que me han quitado a mi hijo. Claro, Entonces, háganlo todo. claro. Háganlo todo. Ujú. Y procuren siempre, noten que a su abogado le importa lo que les pasa. Su abogado no va a ganar dinero con ustedes. Pero hay mucha gente a la que esto le indigna. Y esta gente suele trabajar para este tipo de organizaciones civiles, de personas afectadas, hasta que empiecen a nacer organizaciones civiles de personas que sin estar directamente afectadas les importa y van a hacer algo contra el Estado y algo contra la administración y algo por cambiar las leyes, aunque las leyes que ya hay se desobedezcan, ¿no? En eso por lo menos estoy, a ver si hay suerte en los próximos meses en España y lo puedo organizar de una forma contundente con abogados detrás porque, porque se tiene que hacer y porque no dejan de llegar peticiones de ayuda. Y la gente pide ayuda porque no cree en el sistema y porque tiene miedo del Estado, ¿no? Y no Y solamente eso, sino que además es muy difícil encontrar un abogado honesto. Esto yo lo digo con conocimiento, ¿eh? claro, La claro. mayoría de las familias que han recurrido a mí para que los ayude a visibilizar, porque otra cosa no puedo Sí, hacer, que los ayude a visibilizar su caso, te cuentan cómo sus propios abogados trabajan para la organización criminal. claro, Son parte claro. de este sistema, de este cártel, como me decía ayer una pareja que están viviendo en Chile, que son venezolanos, a los que les han sacado a sus dos hijos hace 4 años, allí en Chile también, lo mismo, que son drogadictos, que son alcohólicos, hace 4 años que no ven a sus hijos y ya se los tienen entregados a una funcionaria que es psicopedagoga, digamos, son Típico, típicos, típicos, entre típico. ellos se rifan los niños. Ahora, vos te Típico. encontrás a un niño en la calle, en un tacho de basura, y vos lo levantás y decís, lo llevás, por supuesto, al hospital, y decís, bueno, lo quiero adoptar. Ah, no, ponete en la No, no, fila. No, no, no. No, no, eso es así. Eso es así. Es cierto, pero tu vida va a ser el recuperar a tu hijo, el construir una estrategia para recuperar a tu hijo. Agudicen los sentidos, ujú, busquen a un abogado. Todos sabemos cuando hay piel con alguien y todos sabemos cuando hay alguien al que le importa. Ante la duda, mediaticen siempre, siempre también desde el primer momento. Y, y desgraciadamente esta es una batalla que hay que dar que contra un leviatán, pero no, hay algo que sí que se puede hacer a pesar de que tu hijo te falte, ¿no? Y es no perder la pista de aquellas personas que han hecho que tu hijo te falte, con nombres y apellidos. Y esas personas tienen que ser expuestas y ustedes no pueden parar de meter, aunque tengan que ir todos los días al juzgado. Esta va a ser su vida hasta que lo encuentren. Y encontrarlo y recuperarlo va a depender de esto. Y, y háganlo, porque el juez va a ver que ustedes luchan por sus hijos, ¿no? Esto suele ser también algo muy que suele ocurrir en muchas familias o muchas víctimas que no vuelven a ver a sus hijos, y es que ante el desconocimiento no han hecho las cosas bien en ese sentido, ujú. han tenido miedo, no han ido al juzgado, se han dejado convencer por la administración, han dado con un abogado que no ha hecho absolutamente nada. Por eso es tan importante enseguida conocer a personas a las que les ha pasado lo mismo, ¿no? Ujú. Muy Sí. importante. Y Bueno, grabar todo, grabar. esto también es muy importante recalcarlo, que también esta trampa, este holograma en el que vivimos, hace que si esas personas van todos los días al juzgado, que es lo que haría cualquier persona, ¿no? Ir a tirar abajo la puerta del juzgado hasta que mi hijo aparezca, son personas que, digamos, son personas que viven al día, que no pueden dejar de trabajar para poder Claro, ocuparse de recuperar a sus hijos de esta forma. Muchas veces dicen, sí, bueno, no fueron, está anotado en el expediente, ¿no? No fueron a las visitas, a las reuniones que tenían que ir.
No, porque tienen que trabajar, porque tienen que seguir viviendo, porque quizás tengan otros hijos que mantener y darles de comer. A los que si no les pueden dar de comer, ustedes van a venir a quitárselos de nuevo porque van a decir, estos padres no le dieron de comer. No, no le dieron de comer porque estuvo durante 5 años todos los días en la puerta del juzgado para que apareciera su hijo mayor al que le habían robado. Sí. Es toda una trampa que, a ver, como bien dijiste hace un ratito, todo esto es muy duro y no nos podemos quedar solamente con con esta dureza, ¿no? Con esta crueldad. Por supuesto, esto existe, lo tenemos que exponer y todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que difundir, compartir, comentar, pero también apelar, y hago este llamado, si me lo permitís también de tu mano, Claro. a los españoles, a solidarizarse con sus compatriotas, con sus hermanos españoles, que cuando están en una situación de estas, los ayuden, dándoles un lugar en tu casa para que no tengan que pagar la renta, por ejemplo, del departamento donde viven. Mira, Algo. bastaría con que hubiera una presión social o que la gente, cuando tú presentas un caso así, la gente no dijera, ya, pero claro, es que los menores es un tema tan delicado. Y algo Sí, habrán sí, hecho, la frase de claro. la gente, algo habrán hecho los padres. Sí, porque, claro, estos expedientes basados en mentiras, ojo, no estoy diciendo que hay alguno que no sea Ujú. cierto, Sí, sí, estoy sí. diciendo que todos los que a mí me han llegado son mentira. Ujú. Entonces, todos estos expedientes, y que incluso aquellos que no son mentira, se pueden solucionar por otras vías. Claro. Son las de robar a un hijo y arrebatarle su identidad. Lo que quiero decir es que eh, desde el minuto uno, desde el minuto uno, la gente te dice que esto de leer en un informe que esta persona se droga o que se ha podido drogar o que han bebido, claro, pero es que imagínate crecer en una familia. Ha pasado con el tema de esta chica, de Noelia, a la que el Estado le ha aplicado la inyección letal hace una semana. Claro, no, pero es que el padre era alcohólico. Oye, todos los alcohólicos tienen hijos y se los quitan. Increíble, ¿no? O Claro. sea, yo ¿y cómo sabes que es alcohólico? No, porque claro, porque lo dice la hija. Mm. No, la hija no ha dicho nada, lo ha dicho exmujer, la exmujer, la madre de la chica, que tenían problemas, les quitaron la casa, que él bebía. Bueno, no me lo creo. Directamente no me lo creo, lo he leído tantas veces siendo mentira. Aparte, ¿y si es alcohólico? Sí, Si es ¿en qué alcohólico, punto su alcoholismo ha afectado a su hijo? Esa es la parte que nunca explican. claro, si a ti te han quitado a tu hija con 13 años y con 25, después del sistema de tutela, donde empezaron a drogarla así, eh, ha salido queriéndose quitar la vida, violada varias veces, ¿qué puede haber peor que eso? Vivir con un alcohólico, ¿de Ujú, verdad? ujú, La vida de esta chica hubiera sido peor o igual si hubiera vivido con sus padres o con uno de ellos. Yo me juego lo que quieras, aquí estaría viva ahora mismo. ujú. Esta es mi apuesta. Sí. Antes de cerrar, me gustaría que hiciéramos este pequeño homenaje a Noelia, ¿no? Hablando de ella, una niña que fue justamente víctima de la degaya, de estos sistemas de secuestros de niños, robos de niños, eh, por parte del sistema, de este sistema perverso, que les puedo asegurar no están buscando en ningún momento el bien de los niños, sino todo lo contrario, sacar todo el jugo posible de todo lo que de todo lo que la comercialización de ese niño les permita. Eh, Esta niña fue víctima de este sistema, estuvo en un centro de estos centros criminales tutelados, fue abusada varias veces, inclusive, corregime si me equivoco, por menas, ¿no? Era No está aclarado si Ujú, fueron menas o no, pero estamos hablando de la de Gaia. ujú, Estamos hablando del sistema de tutela catalán que más menas alberga, junto con la Comunidad Valenciana, también en la parte del norte de España, en Vascongadas, y tampoco ha sido refutado. Es decir, estaría muy bien que dijeran quién violó a esta chica. ujú. Estaría muy bien que dijeran quién violó a esta chica. Yo no conozco en detalle lo que pasó ahí, pero esta chica dijo que la violaron varias veces, no solo una. Entonces, claro, también responde al perfil de una niña tutelada, Ujú. ¿no?
también responde al perfil de la niña tutelada. Independientemente de quién la violara, salen habiendo mantenido sexo muy temprano, algunas veces de pago, violadas otras veces, violadas por tutores otras veces. Yo quiero saber si estamos hablando de eso. Lo que deberían de ser es más transparentes. Lo que sí que parece confirmado es que la medicaban. Ujú. Lo que desde luego tengo claro, porque me he preocupado en leer los efectos secundarios de algunas de las medicaciones, es que agravan los síntomas como el suyo. Tenía trastorno límite de personalidad. Y una persona con trastorno límite de personalidad, como un niño autista, no puede estar en un sistema de tutela. Lo era Mucho antes, menos, tenía trastorno límite antes de entrar, lo tuvo después. Muchas cosas por aclarar de esto. y mucho menos una persona que evidentemente o seguramente no estaba en el uso pleno de sus facultades mentales puede decidir firmar una petición de suicidio asistido, que es la eutanasia. Un 74% de minusvalía psíquica. Bueno, 74%. entonces, Una ¿cómo persona con un podemos decir? 74% no puedes ni legar una herencia. Por eso. ¿Cómo podemos decir que esta niña, porque la verdad es que yo la miro en las imágenes y tendría 24 años, pero la verdad que era una niña, o por lo menos quedó ahí congelada en sus 13 14 Sí, años quedó cuando se la congelada, sí. llevaron? Sí. Sí. Realmente, ¿cómo puede ser que la tomen en serio diciendo que quería matarse y después, como frutilla del postre, la información llegó que unos días antes, creo que fue el día antes o 2 días antes de este suicidio asistido, ella dijo que no quería llevarlo Mira, adelante. ahí una cosa recogida en la sentencia judicial. Hay que decir, por cierto, que la sala de admisión del Tribunal Supremo, que es la última instancia de la justicia en España, Ujú. tiene una sala de admisión que decide qué recursos van a ser analizados y cuáles son desechados desde el minuto uno, y ni siquiera entra en el fondo de la cuestión. El recurso del padre no pasó la sala de admisión del Tribunal Supremo. Luego aquí hay un problema con la justicia muy serio también, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, y en concreto se refiere a que esta chica firmó un documento. Las médicos del hospital dicen que presionadas por unas monjitas, por unas religiosas, en las que ella decía que quería posponer la eutanasia para pensárselo mejor, y cuando va al hospital, mágicamente cambia de idea y la médico consigue que se eche para atrás con respecto al replanteamiento de la eutanasia. Y entonces la sentencia decide, ¿no? Es el peligro de jugar a ser Dios con estas cosas, ¿no? Que un juez, al final, aunque sea con resultado de muerte, decide quién presiona y quién no presiona, ¿no? Ujú. Porque, ¿cómo es que decides que las monjitas presionan y la médico del hospital no? La Claro. médico del hospital, además, que tenía un conflicto de intereses también con la Organización Nacional de Trasplantes. Ujú. En Bueno, fin. este era un poco el subtítulo, ¿no? Le dijeron, no, vos no podés echarte para atrás porque tenemos todos tus órganos colocados. Era el resumen, digamos, del desenlace del asesinato de Noelia, porque yo no lo puedo ver de otra forma. Esto fue No, un yo tampoco. asesinato. Yo tampoco. De las convicciones. Y esto no es un tema religioso, esto no es un tema de ser conservador, es un tema Ujú, de humanidad, de ética, de humanismo, ujú, de entender además que aquí, cuando se cruza una línea, ya no se vuelve para atrás, ujú. ¿no? No se vuelve para atrás. Y que el Estado decide cuándo vives y cuándo mueres. Y que obviamente todo eso va revestido de una narrativa, de legitimadora, pedagógica, que cala en determinados sujetos de la población muy limitados intelectualmente, con una falta de voluntad y de espíritu innegable, y que se está intentando hacer ver a la gente que el dolor y que el no saber gestionar ese dolor tiene que conllevar que te quites de en medio, o que el Estado te financie el suicidio asistido, ¿no? Y esto es muy peligroso. Esto es muy, muy, muy peligroso. Hay una de las mujeres
una de las médicos que forma parte de este comité que ha decidido sobre la vida de Noelia, que, que yo he contado en varios vídeos míos esta semana, porque además he publicado el extracto de ese vídeo, en el que esta médico dice que los pacientes aptos para un contexto eutanásico son aquellas personas mayores que viven solas, que tienen a sus hijos viviendo lejos y que encuentran complicado gestionar sus necesidades más básicas, ¿no? Claro, el Estado no te provee de un asistente. No hay dinero para que te ponga un asistente. Te elimina, te quita de en medio. Entonces ella dice, igual que luego dice con los pacientes psiquiátricos, que son pacientes perfectos para un contexto eutanásico. Lo dice impunemente. El peligro de esta impunidad es que están avanzando de una manera espantosa. No sé si sabías, si escuchaste la noticia, que en Canadá la Cámara Baja ya sancionó por unanimidad una ley que va a permitir aplicar la eutanasia a los bebés que hayan nacido con alguna enfermedad. Bueno, ¿Verdad? hay países en los que, como Colombia, hay países, Reino Unido, Reino Unido, ¿eh? Primer mundo, lo digo por aquel que dice que Hispanoamérica es tercer mundo y Europa, o lo que ha sido Europa hasta hace nada, sí que es primer mundo. Ha decidido que cualquier bebé puede ser eutanasiado. Cualquier bebé, no enfermo, hasta el momento, hasta el momento en el que vaya a nacer. Ah, claro, el aborto hasta el mes 9, sí, Hasta el mes 9. sí, sí. Y que esto tiene, bueno, da para otro programa, y esto tiene que ver con otra cosa, con otro negocio, el aborto, además cuando el bebé ya está crecido y está perfectamente en condiciones de nacer, esto tiene que ver con el negocio que se hace con cada uno de los órganos de ese bebé, con la placenta y demás. Bueno, Hablaremos de Planet sí, Parenthood. Sí, exactamente. hablaremos de Planet Parenthood. Eso da para otra charla, y quiero hacer como a ver, esta aclaración. Cuando nosotros hablamos de todo esto, que son temas muy fuertes y que son temas que existen y que no podemos seguir mirando para otro lado, no es justamente para seguir haciendo este romanticismo de la eugenesia mundial. Quiero decir, no estamos romantizando como hace toda esta agenda perversa y normalizando todo esto que está pasando. Lo que queremos hacer con todo esto, poniendo de nuestro tiempo, del tiempo personal que dedicamos a nuestras familias, a nuestros trabajos, que no se puede. Entonces, no es que estamos romantizando esto que está pasando, sino que queremos ponerlo en la vidriera para que todo el No, mundo la sepa lo que romantización está sería pasando. apuntarnos a la narrativa. La Claro. romantización sería, no, no, por favor, no sufráis, de verdad. Id Ujú. hacia la luz. Hacer anuncios para televisión, como han hecho esta gente, en Ujú. el que una mujer que quiere practicarse la eutanasia camina por la playa y se encuentra con sus seres queridos que se han ido. En Mm. fin, todo Sí. esto es bastardeo. Ujú. Todo esto es una estafa. Todo esto viene no solamente a quitar de en medio a la gente sin recursos y a los más pobres, que son los que usualmente no se pueden permitir vivir en ciertas circunstancias, sino a que aquellos que no se quieren quitar de en medio lo vean desde una tribuna de un teatro o de un cine, como si esto fuera, no sé, una función, ¿no? Ujú. Esto enferma y enferma a la gente que mira, que se queda mirando, ¿no? Ujú. Cuidado. No tomar partido con estas cosas enferma, ¿eh? Exactamente. Bueno, vos lo dijiste para cerrar esta charla hermosa desde lo humano, no por supuesto en su contenido, pero sí desde lo humano, encontrar un alma como la tuya que pueda resonar en estas cosas, que pueda ponerle voz a los niños que no pueden hablar si no es a través nuestro, de las personas adultas, porque los niños no son escuchados, ni aunque una ley lo diga, ni aunque una ley los habilite. Entonces, como vivimos en este mundo distópico, en donde lo irreal es real y donde lo real es irreal, este llamado a la razón, llamado al sentido común y este llamado a encontrarnos en el alma con las personas que pueden ayudar en este horror que los niños están viviendo, porque nosotros quizás con un psicólogo o con meditación en algún momento superaremos todo esto, pero los niños, que son las víctimas concretas y específicas de toda esta eugenesia mundial, eh, la mayoría no puede ni siquiera llegar a la mayoría de edad para poder contarlo, porque no Uh -huh. sobrevives.
Entonces, es aquí y es ahora cuando nosotros tenemos que gritar fuerte y claro que con los niños no. Así que muchísimas gracias, Cristina. Por supuesto que no vas a ir presa, porque yo lo decreto en mi mundo. Así lo, Entonces me quedo más tranquila. quédate tranquila que no vas a ir presa. Por supuesto que te acompañe y te acompaña toda la comunidad de Salvemos a los Niños y todos los argentinos de bien que escuchan esta entrevista. Te van a poner en sus oraciones, cada uno en el credo en el que estén, Muy bien. pero van a ponerte en sus oraciones para que esta locura cese y por supuesto podamos seguir salvando a los niños, o por lo menos empezar, no sé si seguir, empezar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Un besito muy grande a todos. Muchas gracias. Gracias.